Sí, buenos días, Lisbeca. Buenos días a todos. Bendiciones. Bueno, en el día de hoy escogí un tema basado en un informe que acaba de publicar APC Experience, en temas Ujú. de cómo se está comportando el mercado financiero panameño desde el punto de vista del consumidor, es decir, de lo que nosotros los panameños estamos gastando a través de los sistemas, el sistema bancario, también se incluyen cooperativas y también se incluyen las instituciones financieras, de estas que utilizamos normalmente las personas cuando tienen alguna emergencia, rapidito dice, vete a la financiera y pide un préstamo. Bueno, Claro. en el informe se incluyen todas, y lo que quiero compartir hoy es qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo y en cierta medida comenzar a tomar conciencia de que tenemos que modificar de alguna manera la forma como nos estamos relacionando con el dinero, y cómo nos estamos endeudando y metiéndonos en lo que yo denomino la rueda del hámster, en donde realmente nos endeudamos y nunca logramos salir de ella. La primera cifra, que es una cifra interesante para un país tan pequeño como Panamá, es que la deuda acumulada a la fecha anda por el orden de los 42.500 millones de dólares. Este es un número grande, es un número importante, pero entendamos que dentro de esa cifra están los temas de hipotecas, están los préstamos de auto, están las tarjetas de crédito y están también los préstamos personales. ¿Okay? Así es que en esos 42.500 millones de dólares, esos son los rubros que están incorporados dentro de estos. La buena noticia, la morosidad en esa deuda global anda por el 6,5%, que comparado con el mismo periodo del año pasado era 6,9%. Entonces, ahí podemos decir, bueno, ha mejorado un poco esa morosidad. Sin embargo, esa es una cifra que puede ser un poco engañosa, porque algunos de esos préstamos que entraron en morosidad probablemente han tenido que pasar a juicio ejecutor o han tenido que ser sacados del libro por temas ya regulatorios, y entonces pues obviamente puede hacer que varíe un poco. Pero eh, más más, puntos menos, pues 6,5 este año versus 6,9 el año pasado, por lo menos suena como una noticia buena. ¿Por qué? Porque baja un poco. De ahí tenemos que ver ahora cómo se descompone esta cifra de los 42.500 millones de dólares, y vemos que 21.300, o sea, la mitad son préstamos hipotecarios. ¿Okay? Y eso tiene toda la razón, tiene todo el sentido del mundo, porque obviamente pues esto, para comprar una vivienda pues normalmente recurrimos a una institución bancaria, y eso hace que tengamos que pedir prestado y pues tenemos esa deuda. Eh, Allí hay un número que es para mí un poco peligroso, sobre todo por la noticia que recibimos hace un par de semanas atrás, lo conversamos en el programa, con los temas de los incrementos en las tasas hipotecarias. Sí. Actualmente esa morosidad anda por el 4,8%, o sea, ya llegando al 5% de morosidad de esos 21.300 millones de dólares. Con estos incrementos, esa morosidad puede subir un poco, porque recordemos que hay algunas personas que probablemente no van a tener esa capacidad de asumir ese nuevo costo, están renegociando con sus bancos, están viendo qué pueden hacer, y eso puede de alguna manera impactar un poco esa morosidad. En este momento quiero invitar a los que nos están viendo para que el próximo viernes, por favor, nos conectemos nuevamente, porque ahí vamos a hablar un poco sobre cómo mejorar ese perfil de nuestra hipoteca y comenzar a bajar lo que estamos pagando en intereses, pero obviamente a través de una cuota de sacrificio. No, lamentablemente no tenemos muchas otras opciones, así que eso sería ya para el próximo viernes, lo queremos conversar. No sé, Lisbeika, si tienes alguna pregunta hasta este momento. Tengo varias preguntas.
Tengo varias preguntas porque hablabas de la morosidad en los préstamos hipotecarios. Me parece muy interesante el 4,8% que decías y el de renegociar. Estás diciendo que vamos a dejar el tema para el próximo año. Sin embargo, ¿por qué es importante? Próximo viernes, Lisbeca, Perdón, próximo viernes. gracias. Sí, todavía no cambiamos de año, pero bueno, próximo viernes, así es. Pero ¿por qué es importante analizar estas cifras? Y en un mes como diciembre, donde sabes que el panameño está interesado en adquirir bienes, en pasar un mes como que dice agradable, ¿por qué es importante valorar estas cifras en este momento? ¿Por qué crees que es valioso esta herramienta que nos brinda APC en este estudio para que cada panameño esté bien informado? Creo que la clave en todo esto, Lisbeca, es tomar conciencia, entender que si nosotros queremos mejorar nuestra situación económica, nuestra situación financiera, nuestro bienestar familiar, digámoslo de la manera más entendible para todos los panameños, en la medida en que nosotros comprometemos nuestros ingresos y estamos a merced de tener que pagar un préstamo hipotecario, más un préstamo de auto, más un préstamo personal, más el tema de la tarjeta o las tarjetas de crédito que tenga, más cualquier otro compromiso financiero que hayas adquirido, Ujú. eso va en contra y va en detrimento de tu bienestar familiar. Porque entre más comprometo ingreso, menos probabilidades tengo de hacer otras cosas que me brinden bienestar, que me ayuden a sacar adelante a mi núcleo familiar y a poder tomar mejores decisiones, aprovechar oportunidades y hacer crecer mi capacidad de generar ese legado que queremos crear. Entonces, en este momento, siendo fin de año, Ujú. entender lo que estamos haciendo como panameños, como sociedad, es fundamental. Normalmente los seres humanos nos hemos acostumbrado a que cuando se da esa transición de un año a un año nuevo, ¿sí? Viene con esperanzas, viene con compromisos, viene con promesas que nos hacemos nosotros mismos, algunas veces diciéndonos la verdad, otras veces engañándonos, pero son compromisos que adquirimos de alguna manera u otra. Entonces, entender lo que está pasando ahora, lo que estamos haciendo ahora mismo, probablemente te va a ayudar a que esos compromisos que vayas a tomar para el próximo año tengan mucho que ver con la forma como estás gestionando tu dinero. Entonces, ese es un llamado de atención realmente lo que nos brinda este informe porque puede sonar bien en algunos aspectos, pero si lo vemos desde el punto de vista micro, es decir, desde el individuo, y yo pongo en la perspectiva, ok, de todas estas cifras que está mencionando este señor, Ujú. en cuáles me toca a mí, pues obviamente usted tiene que tomar conciencia de que es momento de hacer un alto y comenzar a hacer algunos cambios. Yo creo que es importante también recordar cuál de los préstamos, cuál de las carteras que te ofrecen los distintos bancos, financieras o cooperativas, como lo mencionabas, es el que tiene el interés más alto. Y justamente para planificar cuál es la herramienta que vamos a utilizar para de alguna manera solventar lo que querramos comprar, adquirir, ¿no? Bueno, Lisbeca, yo creo que eso lo sabemos perfectamente, ya lo hemos conversado en el programa anteriormente. Estamos hablando de las tarjetas de crédito. Sí. Los intereses en tarjetas de crédito andan por el orden desde el 12% cuando usted es un excelente cliente del banco Ujú. hasta un 24-28%, que es lo que le dan básicamente al panameño de a pie. Ese es el interés que te están dando. Eso significa que estás pagando una gran cantidad de dinero por el dinero que estás utilizando en la tarjeta de crédito. Y fíjate que esto es bien interesante porque en el informe dice que el promedio de saldos en tarjetas de crédito en Panamá es $3,391. Eso es alarmante. Eso es supremamente alarmante. Estamos hablando de 6 salarios mínimos, es lo que Wow. debe en promedio el panameño. Eso es una locura. Eso es realmente una locura. Y lo peor es que de ese promedio, de esa cantidad que se debe, que anda por el orden de los 2.900 millones de dólares en tarjeta de crédito,
De ese total hay 865.000 personas, panameños en total, que están metidos en ese tombo, ¿ok? Y de la morosidad de eso es 8,7% y subiendo. Dentro del Entonces, estudio, sí, 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 termina, termina. sí, sí, esto es alarmante y esto, respondiendo a tu pregunta, Lisbeica, es el primer rubro de gasto que hay que cortar, ni siquiera digo mejorar, cortar. Hasta que usted no aprenda a usar la tarjeta de crédito como debe ser, es mejor que no la tenga. Hablemos de morosidad o utilización quizás de las facilidades que brindan los bancos versus las financieras versus las cooperativas. ¿Seguimos acudiendo más a alguno de ellos? ¿Es interesante valorarlo? ¿Cuáles nos ofrecen quizás mejores intereses? ¿Es interesante? ¿Lo revisaron dentro del estudio? ¿Qué leíste por allá? Es muy interesante tu pregunta, Lisbeica, y sí, los bancos siguen dominando los servicios de préstamos, siguen siendo los primeros. Sin embargo, en septiembre, vamos a ver qué es la cifra que aparece en el informe, en septiembre, ¿sí? Eh, Básicamente las financieras, ¿sí? Las financieras, miento, esto no es septiembre, esto fue el acumulado, las financieras representaron 2.700, perdón, 2.740 millones de dólares en préstamos. Promedio de los préstamos en financieras y cooperativas, están las dos juntas, fueron 3.500 dólares promedio por persona. Eso es lo que deben en financieras y en cooperativas. Pero ahí viene una alerta interesante, Lisbeica. 15,4% de morosidad. O sea, eso está bien, bien alto. Entonces, las financieras en el mes de septiembre, los préstamos personales incrementaron 13%. En el sector bancario crecieron 8,7%. Es decir, que para septiembre las financieras crecieron más en préstamos personales que los bancos. Eso tiene una razón de ser y un sentido lógico. Uno, urgencia. Y dos, facilidad. Es decir, y probablemente si le agregamos un tercero que puede ser que hay personas que no califican para pedir prestado en un banco, entonces van a la financiera en donde sabemos perfectamente que las tasas de interés que se cobran andan tranquilamente 4 puntos porcentuales por encima de lo que te está cobrando un banco. O sea, quizás te brindan una mejor opción, sin embargo, terminas quizás pagando un poco más por el tema de los intereses, pero bueno, lo que dices tú es que quizás es más accesible, ¿no? Cuando no se cumple con los requisitos que son más estrictos en otras entidades. Hablemos de los préstamos de auto. ¿Qué decía por allí de los préstamos de auto? Yo estoy muy interesada en hablar de ese tema, pudiésemos dejarlo para el próximo viernes de más arriba, pero cuéntame un poco sobre qué dice el Te estudio. tengo la información, que es lo que sale en el informe, 2.300 millones de dólares en préstamos de auto. Aquí viene una noticia interesante. La morosidad en préstamos de auto anda por el 2,2%, que contrasta fuertemente con la morosidad en los préstamos hipotecarios de casa, que es 4,8%. O sea, estamos hablando de que es menos de la mitad de la morosidad que tienen los préstamos hipotecarios residenciales. El préstamo de auto, ¿sí? Estamos hablando de que hay alrededor de 166.000 préstamos de auto y el promedio es de 13.780 dólares en promedio préstamos de auto, 166.000 préstamos otorgados, ¿ok? Aquí hay algo interesante, ¿sí? Aquí hay algo interesante porque pareciese que las personas, ¿ok? Ahora, no necesariamente el que tiene préstamo adulto también tiene préstamo hipotecario residencial, pero pareciese que las personas están más conscientes de que a un banco le sale mucho más, y a una financiera también, porque también lo hace, le sale mucho más rápido el quitarle el auto a alguien por falta de pago que quitarle una casa. Entonces, probablemente la gente se cuida un poco más de que no vaya a pasar eso con el auto y por eso su morosidad anda un poco más abajo. ¿Okay? Eso puede ser un tema. El otro tema que me da una lectura ahí que puede ser interesante es que obviamente hoy por hoy comprar una residencia no es tan fácil por los costos que tienen. Entonces probablemente mucha gente no está optando por comprar residencia
pero sí siguen optando por comprar un auto y viven alquilados, como lo hemos conversado anteriormente. Pero sí es un rubro interesante, es un rubro en crecimiento y es un rubro que probablemente va a seguir siendo valioso dentro del sistema financiero. Hay algo que me llama la atención de la APC y que quizás no todo el mundo tiene acceso. Yo tengo acceso en línea a mis puntajes, a mi score como tal. Pero ¿por qué es importante mantener un buen score al momento de solicitar cualquier apoyo de una entidad bancaria? La pregunta es muy importante, Lisbeca, y es que hay que cuidar eso. Mira, ese es como tu tercer apellido. ¿Okay? Tienes el apellido de tu padre, de tu madre, y tienes el apellido del APC. O sea, si tú no tienes un buen score, tú no tienes una buena lectura a través de esta calibradora de crédito, pues obviamente cuando usted llega a un banco, le va a costar mucho conseguir un préstamo y probablemente su capacidad de negociar es muy mala, va a ser muy baja. Cuando usted tiene un buen score, el banco dice usted no es un riesgo, yo con usted puedo trabajar y te pueden ofrecer ciertas ventajas. Cuando tu score es malo, pues lamentablemente estamos cayendo en una situación de que vamos a tener que recurrir a otros medios. Entonces ahí es donde vienen las cooperativas, vienen las financieras, porque ya el sistema bancario pues no puedo trabajar con ellos. Entonces hay que cuidarlo. ¿Cómo se cuida? Se cuida pagando a tiempo sus deudas. Fíjense que no estamos diciendo de que no tenga deuda. Usted puede tener todas las deudas que usted quiere si usted es responsable con ella. Y eso es lo que va a medir APC. Ella va a medir que usted esté cumpliendo con todos sus compromisos financieros en los tiempos y en las medidas correctas. Dado el estudio o el informe que realizaron, pudiésemos valorar cuál es el comportamiento del consumidor. ¿Hay tendencias, hay algún tipo de perspectiva en cuanto al consumo en este momento? Fíjate que el informe no lo dice porque obviamente es un informe basado en datos fríos, son datos numéricos existentes a la fecha. Okay. Sin embargo, uno puede hacer algún tipo de inferencias en lo que está pasando y hacia dónde está yendo. A mí me llama la atención el crecimiento 13% préstamos en financieras. Ellos habían estado bastante bajos, no habían podido realmente mantener su ritmo. Pareciese que en el mes de septiembre lograron incrementarlo. Habría que buscar ahora un poco de datos para ver cómo se ha comportado durante todo el año, pero obviamente la situación económica del país no está buena. Cuando la situación económica está un poco débil, como la estamos viendo, y el tema del desempleo también, eso pues obviamente hace que las personas tengan que recurrir de alguna manera u otra a adquirir dinero líquido para poder suplir sus necesidades más básicas. ¿Okay? Aquí yo quiero y meter dentro de la ecuación otro tema que acaba de pasar, es el Sí. tema de la revisión del salario mínimo. Todavía no lo he visto en Gaceta Financiera, perdón, Gaceta Oficial, Oficial. pero sí me llama la atención porque siempre que se dan estos procesos de ajustes de salario mínimo, si usted compara, y me gustaría algún economista que hiciera ese análisis y lo presentara, siempre hay un incremento en la inflación inmediatamente. ¿Por qué? Porque las empresas utilizan ese argumento de que me subió el salario mínimo, entonces por ende yo tengo que hacer ajustes en los precios, que en muchos casos ya la ganancia era buena, pero ok, perfecto, o sea, si me subieron el costo, pues yo subo los precios. Y eso puede pasar a partir del mes de enero, es decir, podemos esperar algún tipo o algún nivel de incremento, quizás no en todo, pero sí en algunos rubros particulares. Eso puede impactar nuevamente el comportamiento financiero. ¿Por qué? Porque puede o bien incrementar morosidad o incrementar préstamos. Es decir, que la gente salga a buscar más dinero fresco para poder hacerle frente a sus necesidades. Luego del análisis de este informe, ¿algún aspecto que no hayamos abordado en la entrevista que quisieras compartir con la audiencia? Mira, realmente el informe fue bastante completo. Hay un tema aquí bien interesante porque nos demuestra
en algunos aspectos cierto nivel de madurez de parte de la población panameña que se complementa con lo que vimos la semana pasada con el incremento en los ahorros navideños. Eso habla bien del panameño en términos generales. Sin embargo, cuando nos metemos ya a analizar las cifras, nos damos cuenta de que seguimos teniendo esa dependencia hacia el crédito y no hacia la construcción de patrimonio y de riqueza personal. ¿Okay? Entendiendo la riqueza personal no como los miles de millones de dólares, sino como la capacidad que yo tengo de vivir en paz financiera. Entonces, yo creo que hace falta mucha docencia, hace falta seguir ayudando al panameño a que entienda la mejor manera de administrar sus recursos, administrar su dinero, aprender ciertas cosas como decir no, es decir, no quiero gastar en esto, o aprender a decir ya tengo suficiente, no tengo por qué comprar más de esto, o mi carro todavía aguanta 5 años más, este no es el momento para hacer ningún tipo de gastos en ese sentido. Son cosas que tenemos que ir modificando, que tenemos que ir mejorando y que obviamente tenemos que entender que todas las decisiones financieras que nosotros tomamos hoy me está restando paz mañana. Interesante, Orlando, para que nuestra audiencia te pueda contactar para algún estudio, acompañamiento, análisis de la situación financiera que cada uno de ellos tiene, por favor, para que aproveches la oportunidad y lo compartas. Mi WhatsApp 68022048, ahí con todo gusto los puedo atender y me pueden buscar en redes sociales. Estoy como Orlando Fujitsubo en todas las redes. Estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook y también me pueden buscar en la web orlandofujitsubo.com. Ahí con todo gusto los puedo atender y podemos conversar. Orlando Fujitsubo acompañándonos este viernes aquí en Noticias 180 Minutos. Gracias. Nosotros vamos a hacer un alto, vamos a compartir actualización deportiva y regresamos de inmediato. Hasta luego, bendiciones.